¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Pieschacón del equipo diocesano de Maús. Nos reunimos en esta ocasión para hacer el cierre, el último capítulo del módulo 2 de nuestro curso de formación cristiana básica Salterre. Este capítulo número 3 nos va a cerrar el ciclo de Cristología que estamos viendo en este primer capítulo. Nos va a hablar de la resurrección, del sentido de la resurrección y lo que encontramos en ella. Entonces, para dar inicio a este último capítulo del módulo de Cristología, arranquemos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, en una sesión anterior hablamos de lo complicado que tuvo que haber sido entender la resurrección para quienes vivieron y enfrentaron tal acontecimiento. Comprender y decantar que su fe ahora se construye en un único hecho y que además soporta y potencializa las palabras del mensaje de Jesús ahora resucitado, no es algo fácil de digerir. Son muchos los documentos de la época que nos permiten ver el registro de este hecho. Inclusive hay fuentes adversas, o sea, fuentes que no emanan propiamente de nuestra iglesia, que hablan de la devoción y de la entrega de estas primeras comunidades cristianas. Habíamos hablado también de el testimonio flaviano, el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que en su obra Antigüedades Judías hace referencia en 2 ocasiones a Jesús. También otros personajes no cristianos, no católicos, como Plinio el Joven, que nació en el año 61 después de Cristo y escribe unas notas que son registradas por la historia hacia los años 112 y 113. También nos habla Tácito, aporta otras referencias históricas del año 116 y el año 17, muy reciente, muy en la mente todavía de toda la humanidad. Hacia el año 120, el historiador romano Seutonio también escribió en la obra llamada Sobre la vida de los Césares, un libro dedicado al emperador Claudio. Seutonio escribe que Claudio expulsó de Roma a los judíos porque provocaban alborotos. Y esta expulsión de los judíos de Roma por orden de Claudio se menciona también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, en el versículo 2. Pero el punto aquí realmente es la gran importancia de Jesús, esa importancia universal e impacto en el cristianismo y su expansión por el mundo. Cómo esos primeros discípulos son perseguidos, torturados y muertos por predicar la resurrección de Jesús. Quien se deja torturar y quien se ofrece hasta la muerte, pues definitivamente es porque tiene marcado en su piel esa verdad. Fuentes nuestras, las originadas por los primeros hombres de nuestra iglesia, que en su mayoría fueron perseguidos, torturados y muertos por predicar la resurrección de Jesús, pues nos dejaron manuscritos que se recogieron y construyeron el canon del Nuevo Testamento, que como ya también lo hemos estudiado, lo estableció nuestra Iglesia Católica hacia finales del siglo IV. Estos documentos los podemos clasificar en 4 diferentes formas. Los primeros, que son confesiones de fe, narraciones sencillas, narraciones sobrias, que nos expresan el hecho de la resurrección sin detalles, solo como una referencia, como el hecho que es, no entran a explicar y a detallar la resurrección misma. Otra manera que podemos clasificar estos documentos son los cánticos, que son himnos cristológicos primitivos, composiciones poéticas que además de explicarnos el misterio de Cristo,
su muerte y crucifixión se usaban en las celebraciones de las primeras Eucaristías y otras liturgias y costumbres de nuestra iglesia primitiva, como ya dijimos. Otro tipo de documentos es la predicación misionera. Como lo dice el mismo nombre, son manuscritos utilizados por los discípulos para predicar y para explicar lo esencial de la fe cristiana. Llevarle a los demás esta realidad que es muy difícil de comprender, y si es difícil de comprender, ahora imagínense explicarle a los demás y escribir sobre esta realidad que supera cualquier cosa que los apóstoles hayan tenido o les haya pasado alguna vez por su mente. Finalmente están los relatos evangélicos, que es lo que encontramos después de reaccionar los evangelistas, después de analizar, de descubrir y empezar a descifrar todo este gigantesco mensaje que Jesús nos ha dejado. Seguro los evangelistas ven la necesidad de enmarcar todas esas enseñanzas y mensajes sobre la fuente de los mismos hechos, que es la vida de Jesús. Entonces nos narran los acontecimientos de la vida de Jesús que les inspiraron a ellos a escribir esta doctrina inicial. Entonces, para poder entender ese mensaje era importante poder tener un contexto histórico, geográfico de lo que pasó. Entonces ellos hacen una especie de biografía de su vida, pero no como una biografía como tal, pues con pelos y señales, sino como una catequesis cristiana que nos deja ver los acontecimientos que dieron origen a nuestra comunidad cristiana. Ahora, ante la tarea de escribir estos sucesos, imagínense la dificultad de registrarlos. Entonces, acabamos de decirlo, si viven algo que dentro de su cabeza y aún nosotros mismos nos encontramos con una realidad esta, pues poder comunicarla a los demás de una manera creíble. A ellos no se les pasaba por la cabeza que estas cosas pudieran pasar y que pudieran registrarse como les tocó a ellos vivirla. ¿Cómo contar entonces estos sucesos que se salen de toda lógica, de toda realidad, que se salen de la historia? Nunca ha pasado algo así. Entonces, ¿cómo vamos a poder transmitirlo a los demás si ellos mismos no han logrado decantarlo fácilmente? Acuérdense, ante la muerte de Jesús, antes de resucitar, ellos huyen a esconderse. Para ellos la realidad es esa. Jesús murió. Ahora el resucitar les cambia completamente todo. Los sacude de pies a cabeza. El hombre que se ha crucificado, el hombre que vieron muerto, ahora se presenta lleno de vida. Es él, pero ya no es el mismo. Está con ellos, pero no se puede quedar con ellos. Es real, pero ya no es el de antes. Es muy complejo de entender, es muy difícil de entenderlo. Ahora, imagínense ustedes tener la tarea de tener que escribir esto de la manera más creíble posible. Si ellos mismos les ha costado muchísimo trabajo, acordémonos de Tomás, tratar de explicarlo definitivamente es algo muy complejo y algo que solo es posible por gracia de Dios y por la acción real del Espíritu Santo en quienes arrancan con esta tarea. No hay un entender iniciativa humana, un poder humano que solo por él mismo los lleve a escribir y a enfrentarse a esto. No hay posibilidades, ya también lo hemos estudiado. Las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, el primer autor es el Espíritu Santo. Y aquí no nos puede quedar ninguna duda de eso. Escribir esta realidad se necesita mucha valentía, es un reto muy grande para quienes están viviendo esto, que no lo logran entender muy fácil y que empiezan a decantarlo. Ahora tienen que escribirlo para que los demás puedan entender lo que ellos están en ese proceso de discernimiento. La resurrección como tal no se narra en ningún evangelio, pero es tan obvio como blanco es, frito se come y gallina lo pone. Es absolutamente obvio. Fue crucificado, muerto, expiró, fue dejado en la tumba sellada y custodiada, pero después se revela a muchos. No ante 2 o 3, ante muchos, ante más de 500 y por varios días. No debe quedar ninguna duda
de que el que ha resucitado es el mismo. Entonces, aunque la resurrección como tal, el hecho como tal de la resurrección no es narrado, se narra un antes y un después que nos lleva a la lógica obvia de que se dio esa resurrección. Entonces la resurrección genera muchas cosas. Es un encuentro, primero, que se da por iniciativa de Jesús. Es Él el que se les revela. Es Él el que se deja ver. Se hace visible, los hace salir de ese shock en el que están, de esa infinita tristeza, desilusión y de esa frustración en la que se encuentran después de enfrentarse a que esa misión que han tenido durante 3 años, ellos piensan que se acabó al verlo muerto, porque para ellos no fue claro todo lo que se les dijo, las palabras de él antes de su muerte tenían fuerza, pero cobran muchísimo más fuerza con la resurrección. Entonces, ellos en el momento de la muerte de Jesús están escondidos, están temerosos, están huyendo, pero cuando Él los busca y se revela, pues va a cambiar ese sentimiento de tristeza y de desilusión y de frustración al sentimiento que se nos da a todos cuando es Jesús el que se nos revela a nosotros. Es un encuentro que definitivamente afecta a quienes lo viven, a quienes Él se ha revelado. Primero, Él se deja ver. Segundo, a uno lo cambia. Pero antes de cambiarlo, pues obviamente lo tiene que afectar. Ese ahora shock es diferente. Se les ha dado la pieza final de esta gran obra que inició con su vida y se perfecciona con su resurrección, y esta revelación los sacude. Pablo lo dirá así en su carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 15 al 17. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Imagínense cómo lo afectó. Lo sacó de su comodidad y lo mandó hasta Arabia, a pie. Lo mandó hasta allá. Definitivamente este encuentro con Jesús a Pablo, a Saulo de Tarso, después Pablo, lo afectó absolutamente para bien. Este encuentro los transforma a estos apóstoles, los saca de estar escondidos y temerosos a anunciar el evangelio, de negarlo a liderar con ímpetu y decisión esta naciente iglesia. Un encuentro que, como acabamos de decirlo, hace que Saulo de Tarso ya no sea ese perseguidor implacable de los cristianos, sino el pilar que hoy es para nuestra iglesia. Ese encuentro que lleva a los apóstoles del desconcierto y la incredulidad a entregar su vida por su palabra. ¿Y de qué manera entregaron su vida? ¿La entregaron de manera tranquila y suave? No. Padecieron, sufrieron, fueron torturados, fueron quemados, fueron partidos a la mitad. Y solo uno puede entregar su vida de esta manera cuando está absolutamente convencido y absolutamente enamorado de esa verdad que es Jesús. En último, se me apareció también a mí que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, dirá Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9. Qué gran cambio de este hombre que estuvo durante el apedreamiento de Esteban, pasó de eso a ser el pilar, como ya lo dijimos, de la iglesia que es. Fue una realidad muy fuerte. Yo diría que no solo fue, sino que es una realidad tan fuerte que aún nos transforma a nosotros. Finalmente, es un encuentro que permanece en sus vidas. La resurrección de Cristo los ayuda a entender y a vivir las dificultades de la vida con otro sentido, desde otra óptica. Desde su propia experiencia ellos comprenden el misterio de la muerte y la resurrección, y esa experiencia es la que ahora nos permite vivir la fe en ese misterio. Hemos entendido
con el corazón que sus palabras son verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. También debemos tener claro que la resurrección de Cristo no es la misma de Lázaro o la de la hija de Jairo. La resurrección de Jesús es un nuevo nacer, pero ahora a la vida eterna, a la vida con el Padre y por el Padre. Jesús no resucita solo. Leamos varias citas. Hechos 2:32. A este Jesús le resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Romanos 6, versículo 9. Pues sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya dominio sobre él. Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Hechos 2, versículo 24. Al cual Dios le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. Finalmente, Hechos 3, versículo 15. Disteis muerte al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta resurrección no es un reinicio biológico, como una especie de reanimación de un cadáver, lo que crudamente podemos decir que es la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, o la que hizo Pedro con Tabita. La resurrección tampoco es la resurrección de un espectro, de una energía, de un fantasma que lo han trascendido. No, es el mismo, en su cuerpo y alma juntos, pero ahora con una forma y una presencia que Dios Padre le han otorgado al resucitarlo. Un cuerpo glorioso, un cuerpo luminoso y celeste, nos dirá Pablo en sus diferentes cartas. Juan, capítulo 20, versículo 26. Luego dijo a Tomás: alarga tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. No era el alma nomás. La resurrección que el Padre ha dado a Jesús vienen con esa validación y vida extraordinaria a sus palabras, que ahora cobran mayor importancia y relevancia. Ahora se potencializan. Ahora entienden cuál es el Mesías o cuál era el Mesías prometido. Ven que no era ningún salvador político ni militar que los iba a liberar de los romanos. No, este Mesías enviado por Dios los libera de una manera que rebasa lo esperado. Cualquier expectativa que ellas tenían ha sido absolutamente rebasada. Este Mesías es el que los guía a la vida con el Padre. Juan 14, versículo 6. Les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una promesa que ya no viene del más allá, una promesa que viene de quien está cerca, de quien está con ellos. Es una promesa absolutamente tangible para ellos, y quienes la han vivido quieren que nosotros la comprendamos. Con seguridad nos queda muy fácil recorrer todo el camino de Emaús y ver cómo Él realmente está entre nosotros, cómo Él se presenta ante los discípulos y ellos nos lo transmiten y ellos nos lo dejan ver, y cómo nosotros ahora sentimos siempre a través de este camino que Él está con nosotros. No solo sentimos, sino que lo sabemos. Mateo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ser hermanos por Cristo y en Cristo significa ser hijos del mismo Padre. Significa que debemos reconocer al Padre como Jesús lo reconoce. Y ya sabemos cómo el Padre responde a las esperanzas de sus hijos. Responde con llevarnos por el camino que necesitamos caminar para así alcanzar nuestra salvación. Aunque muchas veces ese camino no sea el que nosotros queremos, pero sí es el que nos conviene y es el que Dios tiene trazado para nosotros.
Los hombres sin Dios somos capaces hasta de crucificar al ser más bondadoso y glorioso que ha llegado al mundo. En cambio, los hombres con Dios sabemos que todo lo malo que podamos enfrentar nos será recompensado por Él. De su boca salió, Él nos lo dijo. Dichosos los pobres, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que luchan por la paz, los que siempre están buscando el bien. Ya sabemos que todo nos va a conducir a su encuentro. Ahora el mal, la justicia y hasta la muerte ya no tienen la última palabra para quien ha vivido este encuentro real con Cristo y ha dejado que el Espíritu habite en él. Porque ahora cuando el mal nos ataca, es Dios quien nos hace justicia. Y si estando con Cristo la muerte nos tumba, es Dios quien nos levanta ahora para caminar con él. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita entre vosotros. También nos lo dirá Juan en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? Bien, está dicho todo. No nos queda más que, o no me queda más que agradecerles por su interés, por su dedicación, por aguantarme esta intención de ser, entre comillas, profesor, que no lo soy, pero soy con todo el corazón guía de este estudio que lo estamos tomando todos y lo estamos haciendo todos. Yo también he venido estudiando el capítulo al mismo tiempo que ustedes. Lo único que he hecho es liderar un poquito este proceso. Como decía Juan Pablo II en esa encíclica papal Razón y Fe, que la razón y la fe son las alas que nos elevan hacia la verdad. Entonces, que sea pues la verdad que buscamos, la que encontremos a través de esta formación, de este crecimiento, de esta razón que encontramos en las Escrituras, en la palabra y en el estudio. Formemos nuestro corazón, formémonos nosotros sobre la palabra de nuestro Señor en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos. Queda un capítulo donde Carlos nos va a hacer como un resumen con lo más importante del módulo, que lo subiremos el jueves, y el siguiente lunes ya es el cierre con el Padre Alejandro. Entonces el capítulo que va a cerrar Carlos será para prepararnos para este cierre que nos hará el Padre Alejandro el próximo lunes. Ahora sí, chao, nos vemos.